nombre es la doctora Raquel Escalera y el día de hoy les voy a acompañar con la revisión de preguntas de la materia de biología celular. En una anterior oportunidad ya se había realizado la revisión de las preguntas de morfofunción. Si no han estado o no lo han visto, les invito a que lo vean, está en la página de Praus. Y en esta oportunidad vamos a hacer una revisión rápida, ejemplificadora de cómo caen las preguntas de biología celular. Es muy diferente un estudio pasivo de solo leer el libro y hacer resúmenes a realmente analizar las preguntas que caen en su examen. ¿Listo? Entonces ahora vamos a comenzar con nuestra presentación. Vamos a entrar al tema número 1, que es visión general, introducción sobre la estructura, funciones y evolución de las células. Les voy a dar los puntos llave. ¿Qué quiero decir con esto? Son los puntos que obligatoriamente tienen que saber para ir a su examen. ¿Cuáles son? Primero, saber la diferencia básica entre una célula, una bacteria y un virus. Esa es una. La siguiente, la clasificación de la célula y los componentes de la célula eucariota, que es la única que detalla en el libro, ¿verdad? El origen de las células es lo que está al final del libro y muchas veces es olvidado, ¿verdad? Ustedes piensen como si fueran el evaluador, no piensen como estudiantes. Si ustedes fueran a hacer un examen donde hay 4,000 postulantes y solo quieren que apruebe el 10%, ¿qué preguntarían? ¿Lo que está al inicio, en los primeros subtítulos, o lo que está atrás que nadie lee? ¿Qué preguntarían? Lo que está atrás y nadie lee, lógico, ¿verdad? Entonces, la parte de origen de las células tiene que ser abordado, chicos. ¿Listo? Entonces, comenzando, ¿cuál es la diferencia entre una bacteria, un virus y una célula? Una bacteria será un tipo de célula, chicos. ¿Es célula o no? Es una célula. ¿De qué tipo? Procariota. Y la célula eucariota se divide en animal y vegetal. Prohibido olvidarse. Empecemos por lo más básico. ¿Y un virus es célula? ¿Qué es? Un parásito intracelular obligatorio, que está compuesto básicamente ¿por qué? Una capa de proteínas y al medio material genético, que bien puede ser ARN o puede ser ADN. Entonces, esas consideraciones son básicas para empezar. Veremos ejemplos. ¿Qué son las rickettsias y clamidias? ¿Quién sabe? Las rickettsias y clamidias son virus incompleto. ¿Verdadero o falso esta premisa? Falsa. La segunda, las rickettsias y clamidias, al ser virus, volvemos ahí, ya está mal desde ahí. Al ser virus, no presentan la capacidad de autorreplicarse. ¿Qué características tienen las rickettsias y clamidias, chicos? ¿Pueden replicarse? Les falta componentes, ¿verdad? Por eso no pueden replicarse. A pesar de ser una célula procariota que debería poderse multiplicar por sí sola, no puede y necesita sí o sí de parasitar algunas células. Por tanto, se consideran incompletas. Esta definición también está mal. ¿Por qué? Porque nos dice que son virus. Y en el libro, hasta con un color naranja, nos dice las células procariotas incompletas son las rickettsias y clamidias, ¿verdad? Respuesta D, ambas son falsas. Puntos llaves del tema 2. Primero, comprender la diferencia entre los tipos de microscopio. ¿Qué les pido yo aquí? A todos los que han sido mis alumnos saben. Agarran una hoja y escriben los nombres de todos los microscopios, su función y cómo es que generan imágenes. Por ejemplo, el óptico, ¿cómo genera imágenes, chicos? ¿A partir de qué mecanismo? Es un conjunto de lentes, juega con la luz y juega con los lentes, ¿verdad? Eso es lo que hace. El de polarización, ¿cómo actúa? Su nombre lo dice. Con la polarización, luz polarizada, ¿verdad? El confocal, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa el de contraste de fases? El electrónico. Tienen que saber cómo actúa cada uno de ellos para luego poder finalmente entender qué quiere decir cuando nos describe las imágenes en el texto. Siguiente, citoquímica, que ha caído un montón de veces. ¿Se han dado cuenta que en la parte de citoquímica presenta ejemplos de cierto tipo de procesos bien específicos con nombre y apellido? Eso les van a preguntar. Ha caído cientos de veces. Preparación de tejidos, tanto para microscopio óptico como para electrónico. Y estudios especiales. Estudios especiales lo he puesto así en general. Aquí auméntenle. Sería la radioautografía, la cromatografía en gel de policlinamida, los cultivos también entran aquí, cultivos y la electroforesis en gel. ¿Listo? Lo he puesto como estudios especiales solamente para resumir. ¿Qué tienen que saber de cada uno de ellos? Al pie de la letra, cómo se realizan, qué materiales se necesita y qué resultados dan. En ese orden. Por ejemplo, por radioautografía encuentro más moléculas de ADN y proteínas. Por la cromatografía en gel, moléculas que tienen distintas cargas iónicas. Ese mecanismo tienen que entender. Biología celular sí tiene partes para memorizar, pero otras para entender. Ustedes van a ser médicos y la capacidad de raciocinar
de analizar datos y sacar conclusiones la tienen que hacer ustedes. ¿Cuáles son los pasos de preparación de un tejido, chicos? Ahí están al medio, son fijación, después inclusión, microtomía y tinción. Si yo quiero ver un hígado al microscopio, no tomo el hígado así entero y lo pongo al microscopio, ¿verdad? Haces una biopsia, sacas un pedacito, ¿lo pones en qué? Para el microscopio óptico, en formaldehído, al 40%. Para el microscopio electrónico, ¿en qué podemos preparar? Glutaraldehído y tetraóxido de osmio. El osmio, ¿por qué utilizamos, chicos? No lo dice en la primera parte del libro, lo dice atrás cuando habla de microscopio electrónico. ¿Por qué le gusta usar osmio para la preparación de microscopio electrónico? Porque tiene una masa muy grande, dice, es pesado el osmio. Por eso sirve para el microscopio electrónico. Siguiente, la inclusión. ¿Qué es inclusión? Es cuando tomamos nuestra muestra, imaginemos que esta muestra es mi celular y la voy a sumergir en una sustancia para que se quede rígida, para que después yo pueda cortarla. Si yo escojo microscopio óptico, voy a utilizar la parafina. ¿Y qué será ese RPE? Resinas bien especiales, ¿verdad? Esa palabrita no se tienen que olvidar. A veces se quedan solo con la parafina y en el examen se olvida. Y para el microscopio electrónico utilizamos un tipo de resina que es la epoxi. Los cortes, ¿a cuánto tengo que cortar? Si yo ya he puesto esto en la parafina, que es como una vela, imagínense la vela, y tengo que cortarlo, ¿a qué grosor tengo que cortarlo? También ha sido preguntado. Para el microscopio óptico de 1 a 6 micrómetros. Para el microscopio electrónico de 0,02 a 0,1. ¿Listo? Eso de memoria. En alguna parte del libro, y esto un año fue polémico, en una parte del libro les pone estas mismas medidas, pero en nanómetros. Y eso ha generado confusión y sigue siendo lo mismo. Ustedes si leen en la parte de microscopio electrónico, les dice, se cortan las medidas, y les pone el valor en nanómetros. Es lo mismo, no se van a confundir. Cada que vean en el examen una medida, digamos, ven 2 nanómetros, pueden ponerles esta misma medida en 2 micrómetros. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ser bien detallistas. Biología celular se caracteriza por eso, detalle. Fíjense el número y fíjense la unidad que les presenta. Ahora, la microtomía, como les decía, se realiza un corte que en el caso del microscopio óptico tiene que ser con una cuchilla de acero. En el caso del microscopio electrónico con cristal o diamante, esa es la cuchilla. Y finalmente pintamos, porque ¿qué color es el núcleo, chicos? ¿Qué color es el retículo endoplasmático? ¿Tiene color? No tiene, ¿verdad? Algunos verde, porque en el libro está así. No, no tiene color. ¿Con qué pintamos? Para el microscopio óptico con colorantes que son ácidos y básicos. En este punto ustedes tienen que saber qué colorantes son ácidos y qué colorantes son básicos. Y para el óptico utilizamos una coloración que se va a llamar positiva o negativa. Para el microscopio electrónico, miren aquí abajito esta imagen que les voy a encuadrar, es a blanco y negro. En cambio, para el microscopio óptico se ve así, con colores básicos y ácidos. ¿Listo? Analicemos. Preguntas. Miren, estas dos son preguntas del último examen del prope y una seguida a la otra, miren. Y ahí está con sus respuestas. ¿Es cierto la fijación en la microscopía electrónica se realiza con tetraóxido de osmio? ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Verdadero. El osmio actúa como contraste por ser un elemento de másico elevado, lo que les decía. Es pesado y por eso sirve para la microscopía electrónica. Ahora, seguimos. Microscopía electrónica. Se utiliza epoxi como colorante ácido. Retrocedamos. Epoxi es un colorante. ¿Qué es? Una resina que sirve para incluir. Por tanto, este está mal. Los cortes se realizan con cuchillas de vidrio o de diamante. ¿Con cuchillas de qué era? Cristal, ¿verdad? Y muchos se han de equivocar. Y la respuesta es D. Microscopio óptico. La riqueza de detalles de la imagen está dada por su límite de resolución. Esa es una opción. La otra. La riqueza de detalles de las imágenes está dada por la intensidad de la luz. El poder de resolución es un sistema óptico que tiene la capacidad de separar detalles. ¿Cómo entendemos esto? Si yo tengo dos estructuras que están muy juntas, digamos este ojo y esta rodilla, si están muy juntas, yo no puedo medir la distancia que hay entre estas dos estructuras. Mientras más puedas ver cerca dos estructuras, se conoce como límite de resolución. La capacidad que tú puedas ver como dos objetos individualizados, lo vamos a entender como límite de resolución. Mientras más alto sea el límite de resolución, mejor es el microscopio. Entonces, imaginemos que el límite de resolución es de 0,3. ¿Verdad? De aquí. De 3 lo ponemos para que sea entendible. Entonces de aquí es 1, 2 y esto es 3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entienden por límite de resolución? Todo lo que esté dentro de estos 0,3 va a tener la capacidad de verse diferenciado, como una célula aparte y otra célula aparte. Parecen dos ojos, son células.
Y todo lo que está fuera de este espacio, ¿cómo creen que se va a ver? Se va a ver borroso, como si estuviera junto. Entonces, todo lo que está dentro del límite de resolución se ve separado. Y todo lo que esté fuera del límite de resolución se va a ver como una masa amorfa, sin la capacidad de poder distinguir cada objeto individualizado. Ahora, ¿de dónde viene la nitidez? ¿De qué parte del microscopio viene la nitidez? Aquí tenemos un microscopio óptico. El microscopio óptico nos va a dar luz, ¿verdad? Ese es su mecanismo. Les acabo de decir, funciona con luz. La luz sale del condensador de esta forma sobre la muestra. Aquí está nuestra muestra que ya hemos preparado y pintado. Ahí está nuestro hígado. Y desde aquí nosotros vemos. Aquí está un ojo. ¿Listo? ¿Qué componentes tiene este microscopio? Importantes. Tiene más, no solamente vamos a ver los más relevantes. Les decía, ¿quién nos da la luz? Será el condensador. Y este que nos da el acercamiento, ¿cómo se llamará, chicos? Objetivo. Ya está bien, más grueso para hacer énfasis. Entonces, ¿qué partes tiene el microscopio? Por este lado tenemos el condensador que nos da la luz y por la parte superior el objetivo que nos hace el acercamiento. Aquí, para hacerlo más fácil que ver la pizarra, todos abran la cámara de su celular. En la cámara de su celular van a tener la capacidad de hacer un acercamiento, ¿verdad? Puedo acercar, acercar, acercar. Ese acercamiento será paralelo al objetivo o al condensador. ¿Qué hace los acercamientos? ¿El objetivo o el condensador? El objetivo, ¿verdad? Por eso los objetivos salen por 10, por 20, lo mismo. Miren, por 0,5 me acerco, por 1, por 1,5 y así hasta el valor que tenga el celular. Lo mismo pasa con los microscopios. El objetivo es la capacidad que tiene el celular de acercarse. Y cuando yo saco una foto con flash, ¿sale mejor o peor que una foto sin flash? ¿Cuál tiene más detalle? ¿Con flash o sin flash? Con flash, ¿verdad? Y eso es semejante al condensador del microscopio. El condensador que nos da luz. Entonces el condensador nos da luz y esa luz nos da nitidez. ¿Se entiende el orden? El objetivo que nos da el acercamiento, que nos permite ver más grandes las estructuras. Entonces no se confunden más objetivo y condensador. Ustedes van a poder ver las dos imágenes que tienen en su libro, donde se ve una con baja nitidez y la otra con mayor nitidez, que también va a estar dada por la apertura numérica, y ahí les describe. Simplemente reemplazan en la fórmula y ven que la apertura numérica cómo afecta al grado de nitidez que tiene una imagen. Aquí una pregunta. Dice, ¿es cierto en relación al condensador? ¿Qué da el condensador? Luz. La luz que nos da nitidez, es el flash. Influye en el tamaño de la imagen. ¿Verdadero o falso? Nada que ver. Ese es el objetivo. Y aquí dice, no influye en la nitidez. ¿Verdadero o falso esta premisa? Falsa, porque sí influye en la nitidez. Por tanto, ninguno es correcto y la respuesta es D de Diosito. Entonces, resumiendo, el condensador, ¿qué es lo que da? Luz. La luz nos da nitidez. El objetivo que nos da, acercamiento. Y ese acercamiento permite ver más grande o más pequeñas las imágenes. Ahora de citoquímica. En la reacción citoquímica, para identificar el ARN, se utiliza el D-aminoazobenceno. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Para qué se utilizaba el D-aminoazobenceno? Para aminoácidos, ¿verdad? ¿Qué aminoácidos serán? Bien, ahorita lo revisamos. Y la reacción de demostración de proteínas totales es la reacción de Fulgen. La reacción de Fulgen sirve ¿para quién? ADN, nada que ver. La técnica citoquímica para identificación de catecolaminas se utiliza formaldehído. La respuesta es C. Aquí les he traído una pequeña tabla donde resume toda la citoquímica. Miren, ¿qué tienen que saber de toda la parte de citoquímica? Como les he dicho, ha caído muchas veces en el examen. Tienen que saber en ese orden, sustancia, técnica y qué resultado tiene. En sustancia empecemos por el ADN. ¿Qué se utiliza para el ADN, chicos? Reacción de Fulgen. La reacción de Fulgen es utilizar ¿qué? Ácido clorhídrico. Sí, ese es el resultado. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? ¿Qué componente estamos buscando? ¿Qué reacción hacemos? ¿Y qué color tiene que tener? Porque ¿qué es la citoquímica, chicos? Es la capacidad de ¿qué? Es un proceso por el cual encontramos una sustancia que está dentro de la célula. Cuando tú pones un colorante buscando una sustancia especial dentro de la célula, mientras más coloreado se vea, más de esa sustancia hay. ¿Cómo se llama esa ley? Lambert-Behm. Muy bien. ARN. ¿Cuál es la reacción que utilizamos? No, si no es una reacción que tenga nombre, pero nos aprovechamos de la ribonucleasa más la basofila y nos va a dar un colorante que es el azul de toluidina, lo va a pintar de azul ese resultado. Las catecolaminas, como habíamos visto en esa pregunta, utilizan formaldehído y da un color fluorescente. Y esto de los aminoácidos ha sido preguntado muchas veces. La técnica de Miñones para la tirosina.
diaminoazobenceno para el triptófano. Sakaguchi, ¿para qué es? Arginina. Ahora, para los polisacáridos utilizamos la reacción de Pash-Schiff y también da un color fucsia. Y para las enzimas, aquí 6 palabras tienen que memorizar. Para las fosfatasas utilizamos la técnica de Gomori. ¿Cómo es la técnica de Gomori? Si son fosfatasas ácidas, utilizamos un medio ácido. Ponemos sustancias que van a llevar a una precipitación de las fosfatasas. Si pinta negro es que hay fosfatasas. Esa es su principal característica. Y las deshidrogenasas, que se utiliza tetazol y formazán, y donde marca el color va a existir esas enzimas. Lo que tienen que saber de citoquímica, clave, chicos: sustancia, método, resultado. No va a dar para que vuelvan a leer todo para mañana, ¿no? Memoricen esa tabla. Veremos preguntas al respecto. ¿Cómo se denomina la técnica utilizada para demostrar la actividad de la fosfatasa ácida? Hasta ahí, paren todo. Fosfatasa ácida, ¿qué era? ¿Qué método era? Gomori. En una solución que contenga glicerofosfato de sodio y nitrato de plomo, una solución tampón al 5 a pH de 5 se denomina Fuelgen, Gomori, azul de toludina. ¿Cuál es? Gomori, fácil, ¿verdad? Puede que no sepas todo el proceso, aunque deberían, no sepas todo, pero has atendido esas 3 palabras, ya puedes responder una pregunta. Las reacciones para la demostración de proteínas totales de las células se basan en técnicas que identifican aminoácidos. Y eso es algo que tiene que quedar claro, chicos. Por citoquímica no podemos encontrar una proteína entera, así grande. Solamente vamos a encontrar aminoácidos sueltos. Existen técnicas para cada tipo de aminoácidos. No es necesario que aprendan, basta que sepan las 3 que menciona el libro, nada más. ¿Cuáles son? Miñón para triptófano, diaminobenceno para tirosina y Sakaguchi para arginina. ¿Verdadero o falso? ¿Todas verdad? ¿Todas falsas? ¿Millones para triptófano? No. ¿Diaminobenceno es para tirosina? ¿Y Sakaguchi es para arginina? Esa. ¿Listo? Muy bien. Otra del último año también. Miren, aquí se los he puesto los años. 2021. En relación a la citoquímica, el reactivo de Schiff es una fucsina ácida decolorada con adénido sulfuroso. ¿Verdad? Fucsina ácida decolorada. ¿Qué marca qué color? Fucsia. El formaldehído reacciona con las catecolaminas, produciendo ¿qué tipo de compuestos? Fluorescentes. Lo mismo que la tabla, ¿se acuerdan? Catecolaminas, formaldehído, fluorescente. Memoricen esas 3 palabras. Revisión de preguntas, tema 3, bases moleculares. Nuevamente, puntos llave, obligatorios para el examen. ¿Cuáles son? Organización de las macromoléculas. ¿De qué está hecha cada una de las macromoléculas? Ese es el punto 1. Punto 2. Tablas, y se los he puesto en mayúsculas y con signos de admiración. Las tablas han sido muchas veces preguntadas. Si ustedes ojean su libro, hay una parte donde se ven todos los aminoácidos, ¿verdad? En pequeñas tablitas, dice cuáles son los aromáticos. Eso, ¿quiénes lo han aprendido y memorizado para hoy? Esa tabla, chicos, ha caído en el examen, justamente por eso, porque nadie lo ve. Entonces, pónganse esa última tarea, memorizar estos aminoácidos y a qué grupo pertenecen, porque les van a preguntar. Las tablas. Atención en las clasificaciones. En la parte final, se han dado cuenta, habla de lípidos y es todo un enrolamiento, ¿no? Empieza de fosfolípidos, glico y se van mezclando. Lo primero que tienen que hacer es ordenar ese tema, decir a qué grupo pertenece cada uno de los lípidos. Y finalmente, como en todos los temas, mucho detalle en las medidas. ¿Por qué les he puesto estos puntos llave? Porque han caído muchas preguntas de estos puntos que les digo. Por eso les recalco que los memoricen. Les quiero dar algunos hábitos que tienen que tener, ya que pronto van a ser estudiantes de medicina. Tienen que mentalizarse como estudiantes de medicina. Leer y estudiar todos los días. Lo que les decía, utilicen más la razón que la memoria. No son monos entrenados. Son seres pensantes que van a ser médicos un día, que en un futuro tienen que tener la capacidad lógica de que les van a presentar signos y síntomas y tienen que llegar a un diagnóstico. No estudies para el examen, para la vida, como les dije al inicio. Sean su propia competencia, no se fijen en los compañeros. Por nada del mundo se desanimen y tengan presente que muchas veces las notas no van a reflejar su conocimiento. Eso depende de muchos factores, pero tenemos que evitar que esos factores les afecten. El factor emocional, la ansiedad, el nerviosismo, los malos hábitos, por ejemplo, no poderse concentrar, distraerse fácilmente. Como les dice ahí, la mayor competencia es con ustedes, ¿no? Con sus hábitos. Luego, ten presente, eso ya les dije, recuerda que los hospitales, ahí se forman los grandes médicos. Algunos tal vez lo están viendo lejos ir a un hospital a hacer sus prácticas, pero en realidad desde primer año ustedes ya van a pisar los hospitales. Entonces, esta preparación de 3 meses es también parte de una preparación para ir al año a estar ahí detrás de un doctor como pollitos, intentando aprender todo lo que puedan. Las macromoléculas tienen una región
hidrófila y una región hidrófoba. Estas se van a llamar moléculas apolares que carecen funciones histológicas y estructurales, moléculas anfipáticas que se encuentran en todas las membranas celulares. ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué dicen? La respuesta es B de bueno. ¿Por qué? Porque las anfipáticas son aquellas moléculas que tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Aquí les he traído un pequeño resumen que nos habla de cómo el grado de afinidad está relacionado a cómo se organizan las macromoléculas. Muchas veces creemos que el agua, como dice en el libro, está ahí como para llenar. Ahí no hay que ponerle a esta célula, le llenaremos agua. No es así. El agua determina dónde se va a posicionar cada una de las macromoléculas. Por eso las macromoléculas pueden llevarse bien con el agua, van a estar cerca al agua, o pueden llevarse mal y alejarse del agua. A eso le vamos a entender de la siguiente forma. Afinidad por el agua se van a llamar grupos polares. Los que repelen el agua son los apolares. ¿Cuáles son los principales grupos polares? Todos estos. No los voy a leer, vamos a perder tiempo. Y con grupos polares, todas las moléculas que forman grupos se van a llamar hidrófilas, ¿verdad? Se llevan bien con el agua. Recuerden, filas, ¿qué quiere decir? Amigo, viene de cariño filial. Y foba, como que tiene miedo, repelencia. Ahora, sin grupos polares se van a denominar hidrofóbicas y vamos a ver moléculas que tienen las dos, dice. ¿Cómo se llaman las que tienen las dos? Anfipáticas, que eso era la pregunta que ha sido abordada. Estas tienen la capacidad de unirse a hidrófobas e hidrófilas y ejercen importantes funciones biológicas, donde principalmente en las membranas celulares. Es cierto, en relación a las uniones covalentes, seguimos con el tema 3. La superposición de órbitas internas de las moléculas son resultados de interposición de órbitas externas, las uniones débiles o inestables. Aquí vamos a ver otro tema abordado, ambas son falsas, pero vamos a verlo aquí. Los tipos de enlaces son muy abordados en el examen porque al igual que el agua, ellos determinan dónde se van a organizar las macromoléculas. Un nuevo resumen, facilito. Uniones fuertes, ¿cómo se llaman? Covalentes. Y los enlaces débiles, ¿cuáles son? Los de puentes de hidrógeno, luego electrostáticos y las interacciones hidrofóbicas. Todos estos se van a medir ¿en qué? ¿En qué mido si es fuerte o débil un enlace? ¿En qué se miden? Miren, aquí les dice kilocalorías. Es una medida de energía. Si es un enlace bien suave, necesitaré pues poca energía para romperlo. Si es algo muy fuerte, otra vez aquí el fémur, ¿cuánta energía necesito para romperlo? Mucha, ¿no? Es el hueso más fuerte del cuerpo. Necesito mucha energía para romperla, por tanto se considera una estructura muy fuerte, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dónde se encuentra cada una de ellas. Siempre les van a preguntar clasificaciones. Los lípidos se definen por su solubilidad en disolventes orgánicos no polares y no por la estructura química. Las vitaminas A, E, B y K son lípidos dotados de importantes actividades fisiológicas. ¿Cuál será la respuesta, chicos? Ahí está. La respuesta es A. ¿Por qué está mal la segunda? ¿La A es lípido? Sí. ¿La E? ¿Qué dicen? También es. ¿Y la B será? Es D. Ahí hay un error. Es D, K. Ese es el error. ¿Listo? Aquí está toda la clasificación de los fosfolípidos. Se van a clasificar en dos grandes grupos. Fosfoglicéridos y esfingolípidos. No lo vamos a detallar, pero lo que quiero que aprendan es lo siguiente. Los fosfoglicéridos corresponden a los lípidos de membrana. Esto, chicos, les he puesto en rojo, hasta desentona, ¿no? Con la imagen, pero está en rojo a propósito. Esto ha sido preguntado muchas veces y puede ser evaluado. ¿Cuáles son los lípidos de la membrana? Fosfatidilcolina, fosfatidil etanolamina, fosfatidilserina y fosfatidil-inositol. Todos son fosfatidil. ¿Qué tienen que saber? Colina, etanolamina, serina, inositol. Después, al otro lado, los esfingolípidos, no se olviden, como ya han visto sistema nervioso y morfofunción, están presentes en la vaina de mielina. ¿Qué hacían en las vainas de mielina? ¿Qué se producía la mielina? ¿Para qué servía? Como un aislante de los impulsos nerviosos. Entonces, los esfingolípidos tienen ese papel importante. Sigamos. Ya que estamos hablando de clasificación, les presento la última clasificación de lípidos, donde vemos a los glicolípidos y al colesterol. Esto es bien importante. ¿Por qué? Por ejemplo, los glucolípidos, algunos están unidos a algún tipo especial de azúcar, de glucosa. Y aquí vemos los principales ejemplos. ¿Es importante? ¿Sí o no? ¿Lo estudiarían o no? Sí. Todo lo que sea detalles a ese nivel
tienen que memorizar. Y el colesterol, ya sabemos que es un esterol. Diferente al de las plantas que no tienen esterol. Eso se preguntó solo una vez. ¿Qué esterol tienen las plantas? Es el fitoesterol. Nada más. Puntos llave, tema 4. ¿Qué les recomiendo cada que estudian mitocondria? El libro les va a presentar primero las funciones de la mitocondria y luego su estructura, ¿verdad? Está así. ¿Qué les recomiendo yo? Sáltense la primera parte y estudien primero la estructura, porque así les va a ser más fácil entender la primera parte. ¿Listo? Punto número 1. 2. Aprender todo el proceso de producción de ATP. 3. Atención a las enfermedades. ¿Se han dado cuenta que en la parte de atrás de mitocondria hay un cuadro medio oscuro en la fotocopia donde hay unas enfermedades? 2. Esas han caído muchas veces en el examen. ¿Por qué? Porque nadie lee y la mayoría tiene fotocopia y no se nota. Entonces, eso tienen que leerlo con detalle. Y nuevamente, como en todos los temas, medidas. Les han puesto muchas veces las medidas de la mitocondria, han sido cobrados en el examen y ha habido error por no darse cuenta de las medidas. Funciones. La función principal del ciclo del ácido cítrico es producir electrones de alta energía y protones, produciendo dióxido de carbono y eficiencia energética es baja. Ahí presten atención a las palabras. El sistema transportador de electrones es una cadena formada por enzimas y compuestos no enzimáticos cuya función es transportar electrones, protones y oxígeno. La respiración aeróbica produce oxígeno, agua y calor. La única que está correcta es la A. Veremos por qué. Tenemos una mitocondria. ¿De dónde llega la glucosa, chicos, a nuestro cuerpo? ¿Desde dónde? Desde lo que comemos, ¿verdad? Comemos, entra al intestino, se entra a las células y dentro de las células entra una molécula suelta de glucosa. Esa molécula de glucosa tiene la capacidad de entrar dentro de la mitocondria. ¿Puede entrar la glucosa enterita a la mitocondria? ¿Qué les dice el libro? De las mitocondrias. Las mitocondrias tienen genoma. Es la única organela fuera del núcleo que tiene un genoma. Ese genoma es exclusivamente de la mamá. Solo la mamá te pasa ese tipo de genoma. Tiene mecanismos de reparación de ADN que pueden ser alterados en algunos casos. La pregunta aquí, en resumen, es ¿cuál se altera más? ¿El ADN nuclear o el ADN mitocondrial? ¿Cuál es el que más fácilmente muta? ¿Cuál creen? Dice, el número de mutaciones del ADN nuclear es al menos 10 veces más grande al del ADN mitocondrial. ¿Pero por qué será eso? ¿Por qué creen? ¿Qué es mutación? Empezamos por ahí. ¿Qué es mutación? Es la alteración de el ADN. Cabe señalar que el genoma mitocondrial carece de mecanismos de reparación del ADN accidentalmente alterado. Por lo tanto, el número de mutaciones en el ADN mitocondrial es al menos 10 veces más grande que el ADN nuclear de la célula. Por tanto, ¿cuál se daña más? El ADN mitocondrial. ¿Por qué? Porque no tiene quien lo repare. Nuestro ADN todo el tiempo está mutando, reparando, pero la mitocondria no puede repararse. Por eso es que muta más fácilmente. Por tanto, la presencia de múltiples copias de ADN en el genoma mitocondrial es una ventaja, porque la mutación en una copia puede no causar síntomas debido a la cantidad de copias normales. Entonces, ¿qué hace la mitocondria? Si se le están arruinando muchas cadenas de ADN, ¿qué hace ella? Empieza a generar más y tiene más, y esas que son algunas van quedando relegadas y por tanto no presentan síntomas que sean relevantes. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál se daña más? ¿ADN mitocondrial, ADN nuclear? Dejándolo claro. Mitocondrial. ¿Por qué? Porque no tiene mecanismos de reparación. En relación a las enfermedades, lo que les decía, lo que nadie lee, causadas por el defectos del ADN mitocondrial. Tenemos los pacientes que tienen la enfermedad de Luff, que ahorita vamos a estudiar. La fosforilación oxidativa está parcialmente desacoplada. En estos pacientes está formándose más ATP. ¿Será más o menos ATP? Menos. Es decir, funciona la máquina, pero solo genera calor, solo se calienta y no genera energía. Esa es su característica. Como les dice, las dos principales enfermedades que les he dicho que presten atención para el examen son la enfermedad de Luff o la miopatía mitocondrial infantil. Esta última pregunta que les he mostrado es de Luff, ha caído este último año. ¿Quién sabe este año cae la otra o se repite? Entonces tienen que saber todo. Hay enfermedades raras, que son estas dos. La enfermedad de Luff se debe a un aumento de el número de mitocondrias, es decir, hay muchas. Y uno diría, qué bien, muchas mitocondrias, debe ser algo bueno. Mentira, es algo malo. ¿Qué pasa? Comienza a desacoplarse el proceso de fosforilación, pero se forma poco ATP y se genera calor.
¿Listo? Solamente generas calor. Algo bien importante es que les dice que se parece al hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una enfermedad en la cual el metabolismo está más acelerado que de una persona normal. Son personas delgadas, tienen diarrea, si es mujer menstrua más, se les cae el cabello, la piel está reseca, los ojos se vuelven saltones. Esa es una enfermedad diferente, pero puede tener los síntomas parecidos a la enfermedad de Luff. No se van a confundir, son dos cosas diferentes, pero cuando ustedes ven a un paciente se parecen. ¿Listo? Y la miopatía mitocondrial infantil es una enfermedad mortal acompañada por lesiones en los músculos esqueléticos y disfunción renal. Pausa aquí. ¿Por qué afecta más a los músculos y a los riñones, chicos? Porque es donde hay muchas más mitocondrias. Hay un acápite del libro que habla específicamente que donde exista más requerimientos de energía va a existir más mitocondrias. Por eso afecta a estos órganos. Y son ricas en mitocondrias, como les dice, y una disminución o incluso completa falta de las enzimas de la cadena de transporte de electrones. Aquí podemos ver una niña que presenta miopatía, en la cual generalmente se presenta a cierta edad de la vida. ¿Y qué vemos en ella? ¿Qué notan de diferente? Sus músculos se ven fuertes, débiles. Obviamente van a ser músculos mucho más débiles, va a tener daño renal, daño cardíaco y como les dice en el libro, tristemente es una enfermedad mortal a la que no tiene tratamiento. Aquí está otro paciente que está ahí en silla. Es una enfermedad degenerativa, ¿no? Los músculos se van atrofiando hasta que llega un punto en el que ya no hay marcha atrás. Aquí les presento el método para memorizar cualquier cosa que ustedes puedan memorizar. Una receta mágica que se llama el método Feynman. Este señor Richard Feynman ganó el premio Nobel y nos enseña cómo memorizar lo que sea en 4 pasos, dice. ¿Qué tienes que hacer? Primero, eliges el tema. Segundo, lo explicas. Tercero, lo revisas. Y tercero, simplificas. Cuarto, mejor dicho, simplificas. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Leen el tema y luego hacen un resumen sin ver el libro, intentando memorizar e intentando ejemplificar. Luego lo explican. Pueden hacerlo así frente al espejo. Grábense, explíquenle a su perro, a su hermanito menor, a su peluche, a quien ustedes quieran. Explíquenle. Mejor si se graban, pero así se escuchan y dicen, ah, no, me he equivocado. He puesto el glucosfingolípido en colesterol. Y ahí ustedes se van dando cuenta qué errores cometen y tienen la capacidad de revisar, corregir y volver a aprender. Entonces, ¿cuál es el resumen de esto? Enseñen. Cuando entienden realmente un tema es cuando han logrado enseñar a alguien. Enséñense entre ustedes, enséñenle a alguien que no ha visto el tema. Por ejemplo, alguno de sus compañeros ahí, aunque no lo conozcan, le agarran en el pasillo. ¿Sabes el tema 3? No, ven, te enseño y le enseñas. Esto aprendes tú y le ayudas. En el micro, aunque sea, ¿no? Al que esté al lado, te enseño biología celular y le enseñas. Puntos llave de nuestro tema 5, del último. Primero, ¿qué tienen que saber para este tema? Comenzar estudiando la estructura nuevamente. Detallar los componentes de la célula, es decir, cuando hablamos de membrana, transporte de la membrana y uniones celulares. Esos son los que ha caído más frecuentemente en los exámenes. Los componentes aquí cámbienle de la membrana celular y transporte a través de la membrana. Las uniones celulares, pero a nivel biología celular, no a nivel morfo. El morfo te dice, ¿no? Los desmosomas unen filamentos intermedios. Aparece, ¿no? Esa plaquita como en los chistes, las líneas y se acabó. ¿Qué es en biología celular? Desmogleína, desmocolina, cómo se unen, a qué nivel, a ese detalle tienen que saber porque eso sí cae. La relación entre el transporte de membrana en la mayoría de las sustancias existe directa solubilidad entre lípidos y su capacidad de penetrar a las células. Los compuestos hidrofílicos atraviesan la membrana. Las sustancias hidrofóbicas no pueden penetrar la membrana. Son ejemplos de compuestos hidrofílicos los ácidos grasos, las hormonas esteroideas. Aquí, una pequeña pausa. Los hidrofílicos se llevarán bien con la membrana. ¿La membrana de qué está hecha, chicos? Es una bicapa fosfolipídica, o sea, tiene gran cantidad de lípidos, ¿verdad? Y lo hidrofílico, ¿creen que se lleve bien con los lípidos? No. Ustedes sin saber, solamente teniendo ese conocimiento, ya pueden responder esta pregunta. Por eso no son monitos, son seres pensantes. ¿Hidrófobas pueden penetrar la membrana plasmática? Sí, no. Y finalmente las últimas. Son ejemplos de compuestos hidrofílicos los ácidos grasos. Aquí ninguna es verdadera. Veremos por qué. Antes, una pregunta más y de ahí vamos a explicación. ¿Qué son las CAM? Moléculas de adhesión celular. ¿Para qué sirven estas moléculas de adhesión celular? Son básicamente unas sustancias que están en la superficie de la célula, de esta célula para conectarse a esta célula. Entonces, para mandarse un mensaje de WhatsApp, ella saca su CAM y dice, ese CAM yo le conozco, viene y se unen. Es la manera en que las células se van a comunicar. Entonces, las CAM, las moléculas de adhesión celular, van a ser
células receptores de superficie especializadas para reconocer otras células y adherirse y formar tejidos y órganos. Las CICAM son receptores que se encuentran en el cerebro y superficies neuronales. Esto es falso, ya vamos a ver por qué. Solo el segundo es verdad. Cada vez que analicen preguntas, chicos, acuérdense el conocimiento que están aprendiendo. ¿Qué están aprendiendo de esta pregunta? Que las CAM son receptores de superficie que sirven ¿para qué? Para reconocer una célula a su amiga. Soy una célula de hígado, le reconozco a esa que es célula de hígado y nos unimos las dos para formar un gran hígado, ¿verdad? Eso hacen las CAM. Aquí, mucho texto me van a decir, pero es lo que está en el libro. Resumiendo, las CAM son receptores de superficie que sirven para unirse a otras células. Generalmente, esto es bien importante, se dedican o ayudan a algún concepto que es la inhibición por contacto. ¿Qué será la inhibición por contacto? ¿Qué es? Digamos, yo soy una célula y me empiezo a dividir. Hago mitosis. 2. Vuelvo a hacer mitosis. 4. Y de repente lleno todo este salón. Se ha llenado nuestro auditorio. Y empiezo a chocar contra, digamos esto es la pared, choco contra la pared. ¿Qué voy a hacer? Voy a parar de dividirme. A eso se conoce como inhibición por contacto. ¿Cuándo se pierde la inhibición por contacto? Cuando hay cáncer, por ejemplo. No se da cuenta que ya se ha llenado la sala y se sigue reproduciendo, la célula sigue sin control y ahí se da las neoplasias, que son los cánceres. ¿Listo? Ahora, ¿qué tipos de ICAM tenemos? Todas estas. Resumiendo, la NG-CAM se encuentra en las neuronas y células gliales. Si no se acuerdan, básense en las letras principales. N de neuronas, G de células gliales. NCAM se encuentra en las neuronas. Fácil, ¿no? N de neurona y CAM. ICAM se encuentra en muchos tipos de células en general. La ICAM puede estar en los leucocitos, participa en la adhesión temporal de leucocitos. Generalmente los leucocitos, ¿qué hacen? Son los glóbulos blancos que están dentro de los vasos sanguíneos y tienen que llegar a lugares donde hay bacterias. Entonces, para poder salir del vaso sanguíneo, tienen que unirse a las células endoteliales del vaso sanguíneo y poder salir, ir hasta la bacteria y atacarla, ¿verdad? Para eso sirve. Hablando de reconocernos, el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué será eso? ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Es una capacidad que tienen las células para diferenciarse y poder marcarse como propio o ajeno del cuerpo. ¿Qué dice? La parte variable, hay una parte que es muy parecida en todos y la parte variable es la que es propia de cada uno de ustedes. Difiere ampliamente en la secuencia de lípidos de persona a persona. Se procura en los trasplantes sean donantes cuyo complejo mayor de compatibilidad sea lo más similar posible a los del receptor, ¿verdad? Hasta en las películas, ¿no? Le vas a donar tu corazón, tenemos que ver si son compatibles. Y luego resulta que no, y en la novela resulta que es hijo de alguien, no sé qué cosas así, ¿no? Pero la compatibilidad es básica para hacer un trasplante. Esta parte de complejo mayor de histocompatibilidad ha caído muchas veces. No lo he puesto en puntos llave, pueden aumentarlo, pero complejo mayor de histocompatibilidad, léanlo con atención, puede caer una preguntita. Ahora, algo de comunicaciones, adelantándonos un poquito. El AMP cíclico y el calcio son mediadores o mensajeros extracelulares. Esto está mal porque son intracelulares. Las prostaglandinas derivan de ácido graso de 20 ácidos de carbono. Esta pregunta probablemente no les va a caer porque pertenece al tema 6. Para acabar, chicos, hemos acabado. Creo que siguen despiertos. La medicina es una ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Y es verdad, chicos. En la única carrera donde 2 más 2 probablemente sea 5 es medicina. Y eso es lo que hace difícil el examen, ¿no? Muchas cosas pueden verse ambiguas, muchos conceptos pueden parecer similares, pero no lo son. Y la clave para tener un buen examen es ese, saber diferenciar de lo gris a lo menos gris. Realmente para el día de mañana les deseo mucha suerte y mucho éxito, las dos cosas. Y solamente quien camina estos caminos que ustedes están caminando sabe la angustia y tal vez la ansiedad que ustedes están sintiendo. He pasado lo mismo, lo que ustedes están pasando. Igual me preparé en Praus, he estado tal vez en alguna de esas sillas. Y les puedo decir que a pesar de ser difícil, en unos años ustedes lo van a ver como algo lejano, ¿no? Como algo así que, ¿cómo me he preocupado por un examen así, a ese nivel? Entonces, de momento puede ser su mayor preocupación. ¿Qué les recomiendo para hoy? Intenten descansar, lo más que puedan, denle última revisada, pero duerman, bajen su ansiedad, respiren, se calman y duermen. Y el día de mañana toman un buen desayuno y van a su examen. Algo que les quiero recomendar también es que respiren al momento de responder cada pregunta.
El cerebro funciona con oxígeno y con glucosa, ¿verdad? Saben todos. Si ustedes se comen un chocolatito antes de ir al examen, respiran profundo, hacen una pregunta, respiran profundo, hacen otra pregunta. Calmados siempre, tienen el conocimiento, piensen eso y visualícense como estudiantes de medicina. Por ahora les quiero pedir un aplauso para ustedes, a manera de que despierten. Bravo, chicos, por animarse a dar este examen, por animarse a esta carrera que es tan linda. Y nada, bienvenidos a este juego, chicos. Gracias por su atención a todos ustedes.